Ya está. De la clase anterior, ¿no es cierto? ¿En qué estábamos nosotros? Ya ni me acuerdo. Vamos a ver en qué estábamos. Ya. Ya caché ya en qué estábamos. Con eso. Ya, en la clase anterior lo que habíamos estado viendo era... Había empezado a ver algo de teoría de la empresa. ¿Ok? Y aquí hay una cuestión que es como bien importante, ¿no? O sea, bueno, a ver, por lo que se ve aquí, por lo que estoy entendiendo, por si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Lo que estuvimos viendo en realidad fue, estamos viendo la comparativa de largo plazo con corto plazo, ¿no es así? Dije, mira, esta es la cosa, ¿ok? Y aquí está, digamos, si se quiere, un análisis, ¿no es cierto?, de por qué hacíamos la distinción entre corto y largo plazo, ¿ok? Esencialmente, ¿no es cierto?, entonces, lo que les decía en la clase anterior, era que el largo plazo, ¿no es cierto?, es un horizonte de planificación, ¿ok? Y eso es es pertinente, ¿no es cierto?, para el caso de políticas, ¿no es cierto?, para la formulación de políticas, para la planificación de, qué sé yo, de medidas de distinto tipo, ¿no es cierto? Es básicamente, ¿no es cierto?, un análisis de largo plazo. Lo demás, ¿no es cierto?, lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no es cierto?, relativamente rápido, ¿no es cierto?, porque tampoco podemos demorarnos mucho, es el corto plazo, ¿ok? Eh, lo que pasa es que lo que ocurre en el corto plazo es lo que ocurre, en realidad, ¿ok? Es lo que realmente ocurre, lo demás son intenciones, ¿ok? El problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que básicamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, que aquí, por lo que estoy viendo, aparece un ejemplo, ¿no es cierto?, de la planta de fotovoltaica del aeropuerto. Por los números, ¿no es cierto?, me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que esa cuestión era esa planta, ¿ok? Claro, los costos de largo plazo, ¿no es cierto? Si tú quieres planificar, por ejemplo, lo que se ha dado en llamar el cambio de la matriz energética, pues, por ejemplo, en el caso chileno, lo que tú tienes que considerar son los costos de largo plazo, ¿ok? O sea, ahí entran todos los costos, no solamente los costos de operación, sino que también los costos de capital. Por lo tanto, incluso, ¿no es cierto?, esta diferencia entre corto y largo plazo está asociada también al propósito en que uno busca información, ¿ok? Para propósitos de planificación, de formación de política, etcétera, ¿no es cierto? Lo que importa son los costos de largo plazo. Para ver el impacto que tiene una política, qué sé yo, una medida o una determinada actividad, ¿no es cierto? Lo que importa ahí, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre es el comportamiento de corto plazo. ¿Okay? Por eso es que hacemos esa diferencia, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a explicar un poquito, entonces vamos a partir con corto plazo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en el corto plazo, ¿no es cierto?, con la empresa. ¿Ok? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que una empresa, ¿no es cierto?, en el corto plazo, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que si sus beneficios, ¿no es cierto?, eran el ingreso total menos el costo total, eso equivalía a decir que eso es un P por Q, ¿no es cierto?, el precio por la cantidad menos W por L menos R por K. Esto podría resultarles un poco raro a ustedes, no sé si es necesario que lo expliquemos, digamos, pero el RK, ¿no es cierto?, la tasa de interés real, esto que está acá, ¿no es cierto?, es la tasa de interés real. Creo que lo habíamos dicho en la clase anterior, pero vale la pena. Interés real. Eh, ¿Alguna idea respecto de eso? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la tasa de interés real? ¿Mm? ¿Alguna idea? Bueno, cuando hacemos referencia a eso, ¿no es cierto?, eso es el costo del capital. ¿Se acuerdan que al principio de esta parte, ¿no es cierto?, habíamos dicho que el costo económico era el costo de oportunidad? ¿Se acuerdan de eso? El costo del capital, ¿no es cierto?, es la tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés, ¿no es cierto?, pero no medida en términos monetarios, sino que medida en términos de los bienes que se pueden comprar por los intereses que se generan. ¿Ok? Vamos a ver con más detalle eso más adelante, ¿no es cierto? Pero la cuestión es la siguiente.
quizás un ejemplo puede aclarar este punto. Y yo lo uso harto ese ejemplo, ¿cierto? Porque tiene cierto sentido, ¿no es cierto? Porque es una experiencia cotidiana. ¿Ustedes han ido al Sodimac? Algunos de ustedes Sí, porque conocen, todos conocen el Sodimac, ¿no es cierto? ¿Se han ujú. fijado que, ¿se han fijado que en el Sodimac arriendan máquinas? Arriendan equipos que si yo taladro, escaleras, mezcladoras de concreto, cosas de ese estilo, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Que las arriendan. Pero también las venden. ¿Por qué hacen eso? Como que se está matando el negocio. O sea, si yo puedo arrendar un taladro, ¿para qué lo voy a comprar? ¿O no? ¿Son tontos los de Sodimac o qué? Profe, lo que pasa es que uno de repente quiere ocupar una herramienta en específica, pero solamente para, yo creo que para una ocasión y ya después la va a tener botada. Entonces, ¿para qué pagar tanta plata comprándose la máquina? Mejor la arrienda una vez y listo. Hace lo que quería hacer y listo. Claro, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la estrategia comercial, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto?, de Sodimac, eso tiene que ver qué sé yo, con prestar un mejor servicio al cliente. O sea, porque en la práctica habrá mucha gente, ¿no es cierto?, que no necesita una escalera de 3 metros, ¿no es cierto?, no la necesita muchas veces, muy seguido, digamos. La ocupará una vez porque se le, no sé, por alguna razón rara, pero no es habitual que necesite una escalera de ese largo. O qué sé yo, si alguien necesita cortar un fierro, ¿no es cierto?, una vez, ¿no es cierto?, no se va a comprar esa maquinita de sierra, ¿no? Simplemente la arrienda por un rato y ya, y se acabó, ¿ok? Pero la pregunta que viene ahora es, ¿y, y el arriendo, y qué será más negocio para la empresa? ¿Arrendarla o venderla? ¿Cuál creen ustedes que es mejor negocio para la empresa? ¿Arrendarlas o venderlas? Porque fíjate que cuando tú arrendáis una máquina, ¿no es cierto?, que si yo, un taladro, por decirte algo, eso sufre desgaste, ¿no es cierto?, que sé yo, la persona que lo ocupa, ¿no es cierto?, no lo cuida mucho, ¿no es cierto?, que sé yo, y lo usa para trabajar, y qué sé yo, y el cacharro ese, ¿no es cierto?, que te queda deteriorado, o sea, queda golpeado, queda usado, incluso hasta se pueden perder piezas, cosas de ese estilo, ¿no? Eh, ¿Qué será mejor negocio para ellos? Yo creo, profe, que como que los dos, porque por ejemplo uno cuando va a arrendar una máquina como que tiene que pagar como un seguro, una cosa así, entonces igual si uno se lo echa, tiene que pagar la máquina en sí, y por el otro lado está la parte que lo venden. Si es que te lo echáis, pero si no te lo echáis, simplemente lo usáis y se gasta, ¿no? O sea, claro, si tú perdís la máquina, te la roban, de qué sé yo, del auto, cualquier cosa de ese estilo, claro que tienes que pagarla. La pregunta es, ¿no es cierto?, es un poco distinta, digamos, en condiciones normales. ¿Qué será mejor negocio para el Sodimac, arrendar o vender las máquinas? Por ejemplo, hace un tiempo mi padre arrendó un huevo, como la betonera, la chiquitita, Sí, sí, le cobraba 5.000 pesos por día. ya. Y igual puede ser negocio, porque la ocupamos como una semana, como 35.000 pesos. No sé cuánto valdrá una nueva, Ujú. pero yo creo que es más Depende del negocio el modelo, arrendar. depende del modelo. ¿Es mejor negocio para el Sodimac? La pregunta es, para Sodimac, ¿cuál es mejor negocio? Yo creo que siempre es mejor arrendar, como las casas. No te conviene perder tu territorio en 45 millones, 100 millones, sino generar un ingreso constante, que es lo que te da los arriendos. La cara tiene ¿cómo se llama? La lógica de las abuelitas, sí. O sea, no, ¿para qué la va a vender? No es que pierde la casa, mientras que si la arrienda nomás. No, pues, o sea, en realidad, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en realidad la empresa, ¿no es cierto?, no tendría por qué hacer un negocio mejor que el otro. En realidad, a la empresa le debería dar lo mismo, arrendarlas o venderlas.
¿Te das cuenta? O sea, qué sé yo, una máquina como esa, por ejemplo, como la betonera que decía, no sé quién fue el que dijo eso, una máquina como esa, ¿no es cierto?, vale 250 lucas. ¿Sí? Fíjate, ¿no es cierto?, que en 30 días, si tú lo hubieras rentado por 30 días, ¿no es cierto?, tendrías 150 lucas al tiro. O sea, en realidad, el valor de arriendo tú la pagas en 2 meses, la máquina. O menos de 2 meses. ¿Se dan cuenta? El taladro cuesta como 2 o 3 lucas al día. ¿Se dan cuenta? Y un taladro como eso vale 30 lucas, 40 lucas, 100 lucas, lo más complicado. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, a la empresa le da lo mismo vender que arrendar. El arriendo, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, es la ganancia, si se quiere. O sea, ahí está involucrado, ¿no es cierto?, el costo del artefacto que arriendan, ¿no es cierto? O sea, es decir, en el arriendo, ¿no es cierto?, está implícito, ¿no es cierto?, cuánto cobra, o sea, digamos, supongamos que un taladro te dura 6 meses arrendándolo y después de eso tenés que botarlo, ¿sabes? Porque ya está muy deteriorado, qué sé yo, porque ya no funciona o lo que sea. Te das cuenta, en esos 6 meses ya vendiste el taladro y obtuviste una ganancia. ¿Te das cuenta? Esa renta, ese R, ¿no es cierto? Ese hecho, ¿no es cierto?, de que tú ganes algo, ¿no es cierto?, por el hecho de arrendar, es el costo de capital. Y es equivalente, ¿no es cierto?, a comprarlo para venderlo. Porque de hecho, ¿no es cierto?, si ustedes lo piensan de otra manera, o sea, si el taladro puesto en la vitrina, ¿no es cierto?, desde el momento que tú lo compras, qué sé yo, que lo compras en China, por decirte algo, ¿no es cierto?, que te llega al boliche, ¿no es cierto?, qué sé yo, que lo desempacas, que lo distribuyes, que lo pones en las vitrinas, ¿no es cierto?, en los anaqueles, ¿no es cierto?, qué sé yo, que hasta que lo vendes, pueden pasar varios meses en que tú no ganas nada. Obtienes una sola ganancia cuando lo vendes con algún margen. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que el arriendo. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Cuando se trata de bienes de capital, ¿no es cierto?, hay una renta del capital, ¿no es cierto?, que es el mínimo exigible a un activo de capital. ¿Ok? Ese arriendo, ¿no es cierto?, ese arriendo del capital, ¿no es cierto?, es lo que mide la tasa de interés real. Eso es un precio de mercado. ¿Ok? Eso lo habíamos dicho en la clase anterior. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que ustedes no van a, en el caso del Sodimac, por ejemplo, ustedes no van a comprar taladros, ¿no es cierto?, para venderlos al mismo precio que los compraron, ¿no es cierto? Ustedes obtienen una ganancia cuando venden los equipos. Esa ganancia es la misma que cuando ustedes los arriendan. En el límite es la misma. A la empresa no puede estar ganando más por una cosa que por la otra, sino se dedicaría a una sola. O sea, si ganara más plata arrendando los equipos, se dedicaría solamente a arrendarlos. ¿Para qué los va a vender? ¿Te das cuenta? O de hecho, ¿no es cierto?, los pondría más caros, ¿no es cierto?, si es que ganara más plata arrendándolos. ¿Te das cuenta? Los vendería más caro porque gana más arrendándolos. Y viceversa. En el límite, ¿no es cierto?, en realidad le da lo mismo arrendarlo que venderlo. Y con eso, ¿no es cierto?, queda claro, ¿no es cierto?, cuál es el papel que cumple este R. ¿Ok? Ese R, ¿no es cierto?, en la práctica representa, ¿no es cierto?, la remuneración mínima exigible al capital, a la tenencia de capital. Lo que dijo Chiara, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo soy dueño de una casa, ¿no es cierto?, no me conviene venderla, prefiero arrendarla, porque yo obtengo con eso una renta, ¿no es cierto?, que es permanente, para siempre, ¿no es cierto?, una propiedad, ¿no es cierto?, que no se evalúa en nada que se le parezca. Si eso fuera cierto, ¿no es cierto?, entonces nadie estaría arrendando casas, todo el mundo se las compraría, si fuera mejor negocio comprarlas. Y eso no es así. ¿Se dan cuenta? La gente compra, ¿no es cierto?, propiedades, que si yo quiero, ¿no es cierto?, en Chile existe esa maña, cuidado con eso, ahí es difícil salirse un poco de los preconceptos, los prejuicios, ¿ok? En algunos países, ¿no es cierto?, la gente tiene la maña de comprar propiedades. El caso de Chile, por ejemplo, el caso de España, ¿no es cierto?, la gente tiene la tendencia a comprar propiedades, un poco porque no le creen a otros sistemas de ahorro o a otras formas de inversión. Si ustedes van a España, se van a encontrar, ¿no es cierto?, que hay muchísimas viviendas, qué sé yo, ¿no es cierto?, la mayor parte de la gente tiene por lo menos 2 viviendas, ¿no es cierto?, una para el verano, otra que la arriendan, qué sé yo, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿ok? Y en Chile pasa más o menos lo mismo, pero hay muchos otros países del mundo, ¿no es cierto?, donde lo contrario es la regla. Que si ustedes van a Alemania, por ejemplo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que más de la mitad de la gente no es dueña de las propiedades donde vive. Pero no le interesa estar comprando lecera.
Si ustedes van a Estados Unidos, ¿no es cierto?, se van a encontrar con más o menos lo mismo, con que más de la mitad de la gente, ¿no es cierto?, no es dueña de las propiedades donde vive. Está normalmente pagando una especie de arriendo con promesa de compraventa y cosas, y instrumentos financieros bien raros. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto entonces? Este R, ¿no es cierto?, como les digo, responde básicamente a eso, a la rentabilidad mínima que se le exige al capital, y eso se constituye en la remuneración del capital. Es algo así como el sueldo de una persona. ¿Okay? Esa es la lógica que hay detrás de este asunto. ¿Okay? Bien, tiene sentido explicar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque tiene sentido explicarlo. Ustedes no son del área de negocio, ¿no es cierto? Este tipo de conceptos les pueden resultar medio raros. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Si vamos a hacer un análisis de corto plazo, ¿no es cierto?, entonces vamos a decir que alguno de estos factores productivos es constante. Y vamos a decir, mira, el capital es constante. ¿Ok? Es decir, aquí se puede elegir qué cantidad de gente se puede contratar, ¿no es cierto?, qué cantidad de horas, ¿no es cierto?, que si yo, de trabajadores se pueden contratar, que si yo se pueden contratar horas extras, ¿no es cierto?, que si yo turnos, lo que ustedes quieran, pero no se puede emplear en el corto plazo el tamaño de la empresa. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que ver básicamente dos tipos de soluciones. En este problema, ¿no es cierto?, tal como lo habíamos explicado antes, ¿no es cierto?, aquí hay algunas cosas que no son variables, ¿no es cierto?, que no son manejables para la empresa. Uno de ellos es el precio del producto. El precio del producto y los salarios, ¿no es cierto?, vienen dados por el mercado. Estos son constantes dadas por mercado. En realidad, las variables que ustedes pueden mover, ¿no es cierto?, son simplemente la oferta, la producción, y la cantidad de trabajadores que contratan. Cantidad de trabajadores, de horas trabajadas, lo que fuera. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos resolver esta cuestión de una manera muy rápida. Este ejercicio es muy fácil de resolver. ¿Ok? Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo son para el cálculo? ¿Todos hicieron cálculo? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, los primeros años pasamos para cálculo. Ya. Ya, perfecto. Entonces, a ver, hagamos una cosa. Si queda muy enredado esta cuestión, porque esto que vamos a explicar ahora, ¿no es cierto? Normalmente los profes de economía se demoran como, no sé, como 4 o 5 clases, ¿no es cierto? Como un mes entero en explicar esta cuestión que vamos a explicar ahora. Y yo lo explico como en media clase. O sea, puede resultar medio complicado, ¿no es cierto? Si es que no se entiende bien el cálculo, ¿no es cierto? Pero si quedamos muy colgados, ¿no es cierto?, lo podemos explicar de maneras alternativas. Yo simplemente lo veo de esta manera porque es más rápido y porque no se presta para ambigüedad, ¿no? Mira, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener, ¿no es cierto? Entonces, por una parte, si dijimos, mira, para las variables a optimizar son la cantidad producida y el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que maximizar, ¿no es cierto?, los beneficios, estos, ¿no es cierto?, para el trabajo y el capital. ¿Ok? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que Q, la producción, ¿no es cierto?, es una función f de K, L. K, esta constante, ¿no es cierto?, lo único que puede variar es el L. Entonces, si hacemos de phi a dl, ¿no es cierto?, igualamos a 0, ¿no es cierto?, tenemos la condición de primer orden para un máximo. ¿Cierto? Y eso, ¿no es cierto?, de esta función, esto que está acá, eso que está acá, ¿no es cierto?, ¿se entendió cuál era, ¿no es cierto?, nos lleva a lo siguiente. Eso, ¿no es cierto?, derivada de esto, ¿no es cierto?, eso es P por Q', la primera derivada de la función de producción respecto al trabajo, ¿no es cierto?, menos W. Y eso, ¿no es cierto?, implica que nosotros contratamos trabajadores, fíjate en este asunto, ¿no es cierto?, hasta que Q' en L sea igual a W partido por P. Ustedes dirán, ¿y eso qué es casi? Esto, ¿no es cierto?, es una de las primeras verdades reveladas que está en el libro del Deuteronomio, ¿no es cierto?, de la Sagrada Biblia. Esto es palabra de Dios. ¿Ok? Todos ustedes tienen que decir, te alabamos, Señor. ¿Alguno de ustedes va a misa? ¿No? ¿Alguien está chateando? Amén. Bien, Alexander, me parece muy bien. Que usted salga con un amén ahí. Ya.
Bien, expliquemos un poquito de qué diablo estamos hablando acá, ¿ok? A ver, partamos por una cuestión importante. W partido por P, ¿qué es eso? Fíjate que W es el salario de los trabajadores, ¿no es cierto? Y P es el precio de los productos. O sea, esto es el salario, ¿no es cierto? Medido en unidades de producto. Esto es lo que conocemos como el salario real. ¿Ok? Ese es el salario real, el salario medido en unidades de producto. ¿Ok? ¿Y Q', qué es? Q' en L. Fíjate que es un concepto bien elusivo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Lo llamamos el producto marginal del trabajo. Producto marginal del trabajo. Bien, veamos esto gráficamente, ¿no es cierto?, cómo funciona, ¿ok? Digamos lo siguiente, hagamos un supuesto, ¿no es cierto?, de partida. Digamos que acá tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la cantidad de trabajadores y aquí tenemos el producto. Llamémosle Q, ¿ok? La cantidad de producto, ¿no es cierto?, por unidad de trabajador. ¿Cómo funciona esto? Habitualmente, ¿no es cierto?, uno supone, ¿no es cierto?, que la función de producción, ¿no es cierto?, la función de producción, ¿no es cierto?, funciona de esta manera, más o menos. ¿Ok? Lo que estamos diciendo con esto, chanchitos, es que en la medida que yo voy teniendo más trabajadores, hay una etapa, ¿no es cierto?, en que el producto crece bien rápido, ¿no es cierto?, cuando esta cosa está guateada para arriba, ¿no es cierto?, es decir, es ascendente, ¿no es cierto?, es creciente la pendiente de la función de producción. En algún minuto, ¿no es cierto?, se hace más estable, ¿no es cierto?, y después empieza a crecer el producto, ¿no es cierto?, pero a tasas decrecientes. Llega un minuto, ¿no es cierto?, en que ese crecimiento es cada vez más pequeño, ¿no es cierto?, en la medida que nosotros vamos contratando cada vez más trabajadores, e incluso, ¿no es cierto?, puede llegar a ser cero. El aumento, ¿no es cierto?, la contratación de nuevos trabajadores, ¿no es cierto?, no aporta nada al producto. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, uno puede decir esto y decir, oye, ¿sabéis qué? ¿Y por qué no lo llevamos a un diagrama de fase? Un diagrama de fase, ¿no es cierto?, nos dice, mira, lo que vamos a dibujar ahora, ¿no es cierto?, es el mismo L, ¿no es cierto?, pero aquí lo que vamos a poner, ¿no es cierto?, es Q'. Q' en L. La primera derivada de esta cosa. ¿Cómo es la primera derivada gráficamente hablando? Bueno, la primera derivada, ¿no es cierto?, es súper fácil, ¿no es cierto?, ustedes se lo enseñaron en cálculo, es la pendiente de una curva en el punto, ¿no es cierto?, donde se evalúa. O sea, lo que estamos diciendo es que nosotros lo que vamos a dibujar, ¿no es cierto?, es la pendiente de la curva en cada punto, ¿no es cierto?, de ella. En términos continuos, ¿no es cierto?, es una cosa como esa, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cuando la curva es creciente, ¿no es cierto?, yo tengo una derivada, una primera derivada que es creciente también. Llega un punto, ¿no es cierto?, en que pasa de ser creciente a ser decreciente. Por ejemplo, aquí tenemos un punto de inflexión. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, empieza a ser decreciente, ¿no es cierto?, hasta que se hace la pendiente cero. En un punto como ese. Ah, tenemos la herramienta, entonces, cómo dibujarlo esta cosa. Fenómeno. Se lo vamos a dibujar acá, ¿no es cierto? Lo vamos a dibujar en azul, así para que no se pierda el monito. Fíjate lo que tenemos. En este tramo, ¿no es cierto?, hasta aquí, la curva crece. O sea, es algo como esto. De aquí para adelante, ¿no es cierto?, la curva decrece hasta que llega a ser cero acá. O sea, esto. Esta curva que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Si ustedes recuerdan, lo que estoy dibujando es la pendiente de la curva de la función de producción, ¿no es cierto?, cuando cambia en una unidad el trabajo. O sea, esta curva que está acá, ¿no es cierto?, es el producto marginal del trabajo. Lo que habíamos llamado antes Q' en L. Y fíjate lo que tenemos acá entonces ahora. Cha, 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 chan, chan, cha, chan, chan. Si es que nosotros tenemos un salario que viene dado por el mercado y unos precios que vienen dados por el mercado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora ya sé cuántos trabajadores se contratan. Fíjate que si yo digo, mira, que esto es
W partido por P, ¿no es cierto? Por ejemplo, que son variables que están determinadas por fuera de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, condición de primer orden, Q' en L igual a W partido por P. Esta es la cantidad de trabajadores que yo contrato. Si los salarios suben, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, y tengo un W partido por P por acá arriba, ¿no es cierto? Entonces yo voy a contratar estos otros trabajadores. Si, qué sé yo, los precios bajan, ¿no es cierto? Qué sé yo voy a tener un W partido por P por acá, L2. Fíjate que esta curva, ¿no es cierto?, me está diciendo cuántos trabajadores voy a contratar, el máximo de trabajadores que voy a contratar, ¿no es cierto?, dado una combinación de salarios y precios de mercado. ¿Qué significa, chanchitos? Que se las presento. Esto que está acá, ¿no es cierto? Esto también es la demanda por trabajo. Cha, 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 chan. ¿Qué tal? ¿Se entendió esto? ¿O está medio poncho? El Vicente lo está procesando. Ya, bueno. ¿Y los demás? Entonces, profe, uno puede determinar la cantidad de trabajadores que va a requerir, que la empresa va a necesitar. Sí. Wow. Wow, ¿no? A ver, a ver, chanchitos. Pero eso MMM. es a un sueldo fijo, suponiendo Al que todos salario de ganan, por mercado. ejemplo. Al salario de mercado. Ah, ok. A ver, hagamos un Perfecto. ejemplo. Ya, mejor hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo numérico. ¿Les tinca? Supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que ustedes son dueños de un predio en una zapa. ¿Les tinca? O sea, ustedes son dueños de un packing en la zapa. ¿Cacháis? Supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que el cajón de tomate se vende en 5 lucas. Está caro, ¿eh? No, pero está bien. 5 lucas, digamos. ¿Ya? Supongamos, ¿no es cierto?, que los trabajadores, ¿no es cierto?, trabajan por... ¿Y esto qué? Los trabajadores, apreté algo. Los trabajadores trabajan por 15 lucas al día. ¿Qué tal? ¿Les suena algo como eso, no? Bien. Y ahora supongan que ustedes tienen la siguiente tabla, ¿ok? Si ustedes dicen, mira, con, qué sé yo, aquí tienen N trabajadores, ¿no es cierto?, el número de trabajadores, y acá tenemos, ¿no es cierto?, pongamos la letra más L, cantidad de trabajadores, ¿les tinca? Y acá tienen la producción de cajones de tomates, Q, tomates. ¿Estamos chanchos? Y supongamos, ¿no es cierto?, que con un trabajador ustedes producen 5 cajones de tomate. ¿Ok? Con 2 trabajadores producen 11. Con 3 trabajadores producen 15. Con 4 trabajadores producen 19. Con 5 trabajadores producen 21. No, 22. Con 6 trabajadores producen 20. Esto podríamos hacerle una regla de cálculo, ¿no es cierto? Distinta.
No, a ver, veámoslo después. Con 6 trabajadores producen 24 cajones. Ya, dejemos hasta ahí nomás. Y yo les pregunto, oye, ¿cuántos trabajadores vais a contratar? Si es que queréis ganar el máximo posible. ¿Qué me responden ustedes, chanchitos? Uno podría decir, mira, empezar a calcular cosas, ¿no? Decir, mira, veamos, en promedio, ¿cuántos cajones producen en promedio? Digamos, Q medio por trabajador. ¿Nos tinca? O Q particular para ser más directo. Bueno, con un trabajador producen 5, con 2 producen 5,5, con 3 producen 5, con 4, 4. 4,75, con 5, 4,4, supongo, con 6, ¿no es cierto? 4. ¿Cuántos trabajadores contrato? De nuevo. Pregunto, ¿cuántos trabajadores contrato? Yo creo que necesitamos sacar más resultados para poder terminar la cantidad de trabajadores. A ver, ¿cómo qué resultados necesitáis? Quizá graficar. A ver, ¿qué gráfico hago? La primera derivada, la que usted hizo del producto marginal del trabajo. El producto marginal. Claro, a ver, hagamos una cosa bien hecha. No le hagamos nada con derivadas. Te tinca, borremos esta cuestión que está acá, ¿no es cierto? Porque no me sirve para nada, ¿no es cierto? Eso fuera. Aquí podemos calcular, ¿no es cierto? El producto marginal, el Q marginal. De 0 a 5, ¿no es cierto? O sea, de 0 a 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto produce el primer trabajador? Bueno, produce 5, ¿no es cierto? Esto es pasando desde 0 a 5. ¿Sí? De 5, de un trabajador a dos trabajadores, ¿cuánto gano yo? ¿Cuánto me produce el segundo trabajador? El segundo trabajador. Con el primero ya produzco 5. Con el segundo produzco 11 entre los dos. O sea, el segundo trabajador me produce 6. ¿El tercer trabajador cuánto me produce? 4. 4. El cuarto trabajador, También 4. también 4. El quinto trabajador 3. y el sexto trabajador, El más flojo. 2. El más flojo, no el comentario que hizo ese otro. Ya, ahora sí, tengo el Q prima listo. Ahí tengo el producto marginal de los trabajadores. Esto tiene derivaciones fuertes para ustedes, chanchitos. Así, prepárense, porque les va a dar un soponcio, un ataque al corazón. Tómense la nitroglicerina al tiro. De nuevo pregunto, ¿cuántos trabajadores contrato? Ahora tengo al lado el Q marginal. O sea, el producto marginal de los trabajadores. Si ustedes fueran, ¿no es cierto? Si ustedes cacharan, ¿no es cierto? Se acordaran de lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Dijimos, mira, Q' igual, en L, ¿no es cierto? Igual a W partido por P. O sea, eso es W, 15.000 partido por 5.000. Igual 3. O sea, tendrían la respuesta inmediata. Dirían, contrato 5 trabajadores. Al tiro. Se lo planteo de la siguiente manera, para que no se pierdan en este asunto. Piénsenlo de la siguiente manera.
yo estoy tomando la decisión uno a uno. Tengo el packing y no tengo trabajadores. ¿Contrato el primer trabajador? Obvio, ¿no es cierto? O sea, si no, no gano nada. ¿Cachai? Con el primer trabajador, claro que lo contrato. ¿Cachai? De hecho, ¿no es cierto? Observen que el trabajador 1, ¿cuánto es lo que produce ese tipo? El trabajador 1, ¿cuánto produce? 5 cajones, que valen 15.000 cada uno. O sea, ese tipo produce 75.000 pesos y me cuesta 15 lucas, menos 15 lucas. No, pero el cajón vale 5.000, po. Él produce 25.000 pesos. ¿Por qué produce 25.000 pesos? Si produce 5 cajones el primer trabajador. Pero cada cajón vale 5.000 pesos. Ah, tienes razón. Claro, me equivoqué, lo multipliqué por 15. Claro, produce 25.000 pesos. Menos 15 lucas, ¿no es cierto? Entonces significa que este animal le genera ganancias por 10 lucas. ¿Te das cuenta? El siguiente trabajador, ¿cuánto me produce? El trabajador 2. ¿Contrato el trabajador 2? Sí. También, ese otro produce más todavía. ¿Cachai? O sea, con el segundo trabajador, yo genero ingresos por 30 lucas adicionales y me cuesta 15 lucas también. O sea, estoy ganando 15.000 pesos al contratar al tercer trabajador, al segundo trabajador. Y el tercer trabajador me produce 4 cajones. O sea, me genera 20 lucas. Y me cuesta 15. O sea, gano 5 lucas. Pero gano. Lo contrato. El cuarto trabajador, la misma historia, no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Y el quinto trabajador, el T sub 5, ¿lo contrato o no? El quinto trabajador me produce 3 cajones de tomate a 5 lucas cada uno, me cuesta 15 lucas. Y me cuesta 15 lucas. O sea, gano nada con eso. Ese podría contratarlo o no, pero me da lo mismo en realidad. No produce, ¿no es cierto? No produce pérdida. ¿Te das cuenta? O sea, bastaría, por ejemplo, que el tipo ayudara a cerrar la puerta, ¿no es cierto?, para contratarlo. Hiciera el aseo, o sea, cualquier otra cosa. Y el sexto trabajador lo contrataré. El sexto trabajador produce 2 cajones. O sea, este tipo produce 10 lucas. Pero me cuesta 15.000. Eso significa que con este tipo yo pierdo menos 5.000. El sexto trabajador no lo contrato por ningún motivo, porque sale a pérdida. ¿Qué tal? ¿Se entendió la lógica de este asunto? Fíjate en 2 o 3 detalles, que son súper importantes, ¿no es cierto?, en esta parte de la historia. Lo primero, ¿no es cierto?, es que aquí, bueno, a ver, esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto?, que ustedes lo tengan claro, porque esta es la lógica de los negocios, ¿ok? Esta es la lógica de los negocios, ¿no es cierto?, y esto lo inventó un señor Jevons, ¿no es cierto?, hacia finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿ok? Este es el enfoque marginalista que se conoce. Fíjate que el empresario, ¿no es cierto?, toma decisiones trabajador por trabajador, uno por uno. Es obvio que contrata a los 2 primeros, ¿te das cuenta? Porque están en el tramo de los rendimientos crecientes, si se quiere. ¿Ok? Esos tipos producen cada vez más. De tener 0 a tener 1, ¿no es cierto?, estoy ganando mucha plata. De tener 1 a tener 2, ¿no es cierto?, el rendimiento de los 2, ¿no es cierto?, es mucho mayor. ¿Ok? Y ahí empieza el tramo de los rendimientos decrecientes. Yo contrato en el tramo de los rendimientos decrecientes. O sea, cuando los trabajadores están produciendo cada vez menos. ¿Se dan cuenta? En este tramo, ¿no es cierto?, veo hasta dónde me conviene contratar trabajadores. Y los contrato, ¿no es cierto?, según la productividad que agregue, ¿no es cierto?, a lo que ya hay. A lo que ya hay. Uno de ustedes dijo, el más flojo. El más flojo, el sexto trabajador. ¿Ese es el trabajador más flojo?
No es el trabajador más flojo, es el sexto solamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Yo les había dicho, mira, esto es un packing, ¿no es cierto?, que está produciendo cajones de tomates, por decirte algo. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo un packing, ¿no es cierto?, con un solo trabajador? Bueno, el trabajador tiene que hacer de todo, ¿no es cierto? Tiene que llevar las cajas, que si yo, meter los tomates adentro, ¿no es cierto?, que si yo, tapar las cajas, ¿no es cierto?, apilarlas después, ¿no es cierto?, que si yo, es una pega, ¿no es cierto?, que no tiene organización, ¿no es cierto?, es una pega donde el tipo trabaja todo el día, ¿no es cierto?, y obtiene un cierto producto, ¿ok? Si yo tengo 2 trabajadores, yo puedo organizar mejor la pega. O sea, uno de ellos puede estar apilando tomates, que si yo quiero, ¿no es cierto?, puede estar seleccionando, ¿no es cierto?, los tomates, el otro puede estar moviendo las cajas, ¿no es cierto?, que si yo, mientras el otro mete los tomates adentro, ¿no es cierto?, que si yo, el otro le pone las tapas y las guarda, ¿no es cierto?, para ser transportada. Con 3 trabajadores puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto?, puedo mejorar todavía más la organización. ¿Te das cuenta? Con 4 a lo mejor puedo poner a 2 de ellos a llenar cajas. Pero el tercero, ¿no es cierto?, ya va a empezar a ayudar en cosas que son marginales. ¿Te das cuenta? O sea, el tercero a lo mejor lo que va a hacer, ¿no es cierto?, que si yo, es que va a sacar los tomates que no sirven, ¿no es cierto?, que si yo lo va a botar, que si yo va a empezar a ayudar en otras cosas, ¿no es cierto?, que son útiles, ¿no es cierto?, que contribuyen a la producción, pero no contribuyen tanto como los anteriores. ¿Te das cuenta? El sexto trabajador, ¿no es cierto?, peor todavía. O sea, este otro tipo, ¿no es cierto?, a lo mejor es el cocinero, ¿no es cierto?, que si yo, que le prepara la comida a los tipos para que se demoren menos en almorzar, contribuye a la producción, pero contribuye menos todavía. Yo podría agregar un séptimo trabajador, ¿no es cierto? Decir, mira, con 7 trabajadores, ¿no es cierto?, producimos, no sé, 23. El producto marginal sería -1. Claro, porque el séptimo trabajador, ¿no es cierto?, ya no tiene pega que hacer, se dedica a contar chistes, pero no, o sea, se dedica a hacer otras cosas, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con nada. Y al final termina perjudicando la pega. ¿Ok? Esto expresa, ¿no es cierto?, una cuestión que es muy conocida, ¿ok?, que son los rendimientos marginales decrecientes al factor. ¿Ok? Bien, cerciorémonos de que se entendió bien este asunto. Se entendió lo que estoy diciendo. Esta descripción que acabo de hacer, ¿no es cierto?, es una descripción que ocurre en cualquier circunstancia, en cualquier empresa, ¿no es cierto?, en cualquier negocio, ¿no es cierto?, en cualquier actividad organizada, ¿no es cierto?, en la medida que tú tienes fijo uno de los factores productivos, al menos uno de los factores productivos, ¿no es cierto?, si empiezas a variar la cantidad del otro factor productivo, el trabajo en este caso, vas a tener rendimientos marginales decrecientes. Siempre ocurre eso. ¿Ok? Siempre. Y da lo mismo que estos sean trabajadores o sea capital. El capital le pasa lo mismo también. ¿Ok? Le pasa exactamente lo mismo. De hecho, esto pasa incluso en actividades como las actividades académicas. ¿Ok? O sea, ¿cómo calculo Q? ¿Cómo calculo Q? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es la pregunta ahí, Nicolás? ¿Nico? Me pusiste en el chat, ¿cómo calculo Q? ¿Sí? ¿Cómo calculo Q? Esa es la pregunta. La que Bueno, está ahí. supongamos que esto es la experiencia tuya. ¿Okay? Tú eres dueño del packing, ¿no es cierto? Y ya has hecho este proceso en muchas otras ocasiones antes y sabes, ¿no es cierto?, lo que te va a ocurrir cuando tú vayas contratando trabajadores. O puedes tener una expresión matemática, ¿no es cierto?, como la función de producción que teníamos antes. De hecho, son muchas las empresas, ¿no es cierto?, que calculan sus funciones de producción como un algoritmo. ¿Estamos claros? Sí, sí, comprendí. Es la función de producción. Mira, entonces, esto ocurre en todos los ámbitos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿no es cierto?, que, bueno, uno podría decir, bueno, y si estamos en los rendimientos decrecientes, ¿no es cierto?, ¿por qué no ampliamos la planta? O sea, construimos un galpón más grande, ¿no es cierto?, qué sé yo, con más cajones, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, y podríamos tener más producción todavía sin rendimientos decrecientes. Ahí están hablando del largo plazo. ¿Se dan cuenta? Ahí se pasan al análisis de largo plazo. Cuando yo les dije, supongamos que tenemos una empresa que es un packing, ¿no es cierto?, tiene un galpón, ¿no es cierto?, que ha sido de ciertas dimensiones, etcétera, ¿no es cierto?, y que tiene cierta capacidad física para recibir camiones con tomate, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y para poder despacharlo, qué sé yo qué. Uno podría decir, bueno, hagamos otro galpón, ¿no es cierto?, al lado, ¿no es cierto?, qué sé yo, y entonces tenemos 2 galpones con trabajadores y toda la cosa. Pero ahí están hablando de un problema de largo plazo. En el corto plazo, ¿no es cierto?, pasa esto. Siempre, en todos los ámbitos.
De hecho, cuando yo pido trabajo en grupo en la universidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo exijo, ¿no es cierto?, que el grupo, el número de personas, del número de integrantes de un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, sean 3 personas, y punto. Yo elijo, yo siempre pido, ¿no es cierto?, que el número de estudiantes, ¿no es cierto?, por un grupo de trabajo sean 3. No 4 ni 2, 3. De nuevo, mi experiencia me dice, mire, trabajos individuales, un copiadero. Trabajos de a 2, trabajos que llegan a medio terminar, ¿no es cierto?, porque no se ponen de acuerdo, trabajos al peo. ¿Ok? Trabajos de a 3, bastante decente. Trabajos de a 4, no se diferencian de los trabajos de a 3. Trabajos de a 5, ¿no es cierto?, siempre me llegan denuncias. No, que este tipo nunca llegó a las reuniones, que si yo, que bórralo del grupo, profe, porque no hizo ni una weá, en fin, cosas de ese estilo. Hay rendimientos decrecientes también, incluso en grupos de trabajo en las universidades. El ejemplo, ¿no es cierto?, en los libros de texto, ¿no es cierto?, les van a decir, mire, supongo que usted tiene un bote de pesca, y le hacen el mismo ejercicio que está acá. Claro, un bote de pesca con un pescador rendirá algo, ¿no es cierto? Con 2 va a rendir un poco más, ¿no es cierto? Con 3 va a rendir bastante más, ¿no es cierto? Con 4 no tanto, qué sé yo, con 7 pescadores, ¿no es cierto? El barco se hunde y se acabó la historia, ¿ok? Y tenemos rendimientos negativos, igual que en este otro caso, ¿ok? Entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, lo primero que les decía, ¿no es cierto?, es que cuidado, ¿no es cierto?, la empresa, ¿no es cierto?, si se quiere, hace una especie de análisis, ¿no es cierto?, trabajador por trabajador. Aquí no importa la condición del trabajador, son trabajadores cualquiera, ¿ok? El hecho que llegue sexto, ¿no es cierto?, lo hace incorporarse, ¿no es cierto?, en una función de producción en que el tipo no es tan productivo, ¿ok? El hecho que llegue sexto, no es que sea menos productivo en la que se le parezca, sino que contextualmente, ¿no es cierto?, el tipo, ¿no es cierto?, no puede producir más, ¿no es cierto?, porque no hay infraestructura para producir más, ¿ok? Si tú contratas 7 trabajadores, ¿no es cierto?, el tipo, ¿no es cierto?, que el séptimo trabajador, ¿no es cierto?, va a llegar a contar chistes, ¿no es cierto?, o va a llegar a darse la vuelta, ¿no es cierto?, o a sacar la vuelta, o a lo que sea, pero no va a servir de mucho, ¿no es cierto?, y va a tener rendimientos negativos igual, siempre, ¿ok? Entonces, la decisión, ¿no es cierto?, no es una decisión todo o nada, ¿no es cierto?, sino que es en el margen. Se va evaluando por cada trabajador que se contrata. Supongan, por ejemplo, que sé yo, que la caja, ¿no es cierto?, subió a 10 lucas. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí sí conviene contratar más trabajadores, inclusive hasta un octavo. No, en este ejercicio no. Si la caja sube a 10 lucas, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que el hecho de que el sexto trabajador produzca 2 cajas significa que produce 20 lucas y él cuesta 15. Por tanto, yo voy a contratar el sexto. Fíjate lo que dijimos. Si sube el precio del cajón de tomate, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que yo puedo contratar, voy a encontrar óptimo, ¿no es cierto?, contratar un trabajador más. ¿Ok? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si cierran la frontera y ya no hay trabajadores peruanos, hay puros venezolanos, ¿no es cierto?, y cuestan 20 lucas al día? En vez de costar 15, ¿no es cierto?, ahora cuestan 20. ¿Cuántos trabajadores contrato hay? Fíjense que en ese 4. caso, ¿no es cierto?, yo voy a contratar solamente hasta el número 4, como mucho. En realidad podría contratar 3 o 4, ¿no es cierto?, porque van a producir más o menos lo mismo, ¿te das cuenta? O sea, no hay diferencia, ¿no es cierto?, entre contratar 3 o 4, pero yo voy a contratar menos trabajadores si es que los trabajadores son más caros. Si el trabajador cuesta 20 lucas, ¿no es cierto?, significa que el quinto trabajador, ¿no es cierto?, produce 15, pero cuesta 20. No voy a contratar el quinto. Voy a contratar el cuarto, ¿no es cierto?, porque el cuarto, ¿no es cierto?, produce 20 y cuesta 20. Cero. O sea, yo contrataría hasta por aquí, digamos, en este tramo. ¿Ok?
Bien. Esto nos dice varias cosas importantes de este asunto, ¿no es cierto? Nos dice muchas cosas importantes. Algunas de ellas, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con este contexto. Recién les decía, oye, ¿sabes qué? Pero si la empresa fuera más grande, ¿no es cierto? Si en vez de un galpón, ¿no es cierto?, fueran dos, por ejemplo, se duplica la cantidad de trabajadores. Fíjate que lo que en realidad está ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, es que la productividad de los trabajadores aumenta. Entonces, si yo tengo 6 trabajadores, ¿no es cierto?, voy a tener 3 en cada lado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Voy a tener 3 trabajadores en el galpón 1 y 3 trabajadores en el galpón 2. Voy a tener 6 trabajadores, ¿no es cierto?, y van a estar produciendo, ¿no es cierto?, a 4 unidades marginales cada uno. De hecho, con estos mismos números, si yo tengo 2 galpones para producción de tomate, ¿no es cierto?, voy a estar contratando en realidad 10 trabajadores. Moraleja, una tercera moraleja que es muy importante para ustedes, chanchitos. Si ustedes, cuando ustedes salgan a trabajar, ¿no es cierto?, tienen que trabajar, ¿no es cierto?, en empresas grandes en lo posible. Porque la productividad de ustedes, ¿no es cierto?, va a ser mayor. Y van a poder aspirar a sueldos más altos. Si quieren trabajar en una microempresa, malo, malo, feo, feo. Porque lo más probable es que la productividad de ustedes sea baja, si trabajan en una empresa chica. ¿Ok? Esta es la lógica, ¿ok? Cuidado con esto, observen un detalle más. Oye, y bueno, si este otro tipo, ¿no es cierto? ¿Y cuántas van a ser las ganancias en total de este asunto? Fíjate que las ganancias de la empresa, en este caso, ¿no es cierto?, van a ser, ¿cuánto? Yo voy a producir, ¿no es cierto?, si voy a contratar 5 trabajadores, ¿no es cierto?, voy a producir 22 cajones al día. ¿No es así? 22 a 5 lucas cada uno, ¿no es cierto?, son 110 lucas. Los beneficios van a ser iguales a ¿qué? A 110 lucas. ¿No es así? Las ventas de 22 cajones al día, menos los sueldos de 5 trabajadores, menos 75 lucas. Y eso me da 35 lucas, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, 35. 35 lucas, pero fíjate que el último trabajador produce lo mismo que me cuesta. ¿De dónde salieron esa ganancia de 35 lucas? Fíjate que el quinto trabajador no agrega nada a las ganancias. De hecho, hagan el siguiente ejercicio. Si ustedes quieren, ¿no es cierto?, comparen cuánto produce, ¿no es cierto?, cuando son 4 trabajadores. Cuando son 4 trabajadores, ¿no es cierto?, los beneficios son las mismas 35 lucas. Entonces, ¿de dónde salieron las 35 lucas? Salieron de la mayor productividad de los primeros trabajadores. ¿Te das cuenta? Porque con este te está aportando 10 lucas. Este otro te está aportando 15 lucas. 25, 30 lucas, ahí están. ¿Se dan cuenta? Y las 5 lucas del trabajador cuarto, ¿no es cierto?, que yo no noté más, hay que quitar las 35 lucas. Este produjo 10 lucas, este otro 15, este otro 5, el trabajador 3, el trabajador 4 produjo otras 5 lucas más. O sea, aquí están. La ganancia, ¿no es cierto?, de la empresa está constituida por el producto marginal, ¿no es cierto?, por la suma de los productos marginales de los trabajadores anteriores al último que contrataste. ¿Qué tal? Profe, ¿y el dueño, el de la empresa, se cuenta como trabajador? No, supongamos Mismo. que es un capitalista explotador. Ah, ok. No, estoy weando. Da lo mismo, hombre. Claro, el supuesto inicial siempre es algo como eso. ¿Sí? Si volvemos a nuestro monito, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? No volvamos nada al monito, ¿no es cierto? Porque está muy enredado ese monito, ¿no es cierto? Hagamos de nuevo el monito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjate con esto.
Lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Mira, si yo tengo una función de demanda por trabajo, que es algo como esto, ya sabemos que esto es la demanda por trabajo, por trabajadores, ¿no es cierto? Que es igual, ¿no es cierto?, a la función de Q' en L, ¿no es cierto? Y es igual a la curva de producto marginal del trabajo, ¿ok? Es lo mismo. ¿Qué es lo que dije yo? Mira, si yo tengo este W partido por P, ¿no es cierto? Y tengo esta cantidad de trabajadores contratados, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que yo le voy a pagar a los trabajadores, ¿cuánto? Esto que está acá. Esto es lo que yo le pago a los trabajadores. ¿Y qué es lo que gano yo? Bueno, lo que yo gano como empresa, ¿no es cierto?, ahora, es la parte que está acá arriba. ¿Estamos claros? Esa es mi ganancia como empresa. Y la decisión se toma en el margen. ¿Estamos, Shansho? Bien. Un par de comentarios al margen, ¿no es cierto?, que son importantes. Habíamos llegado, ¿no es cierto?, que el Q' en L, igual producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, es igual a W partido por P, ¿no es así? Es decir, al salario medido en unidades, al salario dividido por el precio del producto. O sea, esto es la cantidad de producto real. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el ejercicio anterior, ¿no es cierto?, decíamos, mira, 15.000 partido por 5 igual 3. ¿Qué son eso? 3 cajones de tomate. 15 lucas partido por 5 lucas es igual a 3 cajones de tomate. Esto que tengo acá, ¿no es cierto?, es medido en unidades de producto, entonces. Una manera, ¿no es cierto?, alternativa de ver esto, ¿no es cierto?, es decir, mira, eso implica, ¿no es cierto?, que P por el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, es igual a W. P por el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, esto es el precio del producto multiplicado por el producto marginal de los trabajadores. Esto tiene otro nombre, eso se llama valor producto marginal. ¿Ok? Se llama valor producto marginal. Por ahora no es muy importante, ¿no es cierto?, pero sí, si llegáramos a partes del curso, ¿no es cierto?, en que tenemos salarios variables y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, ahí sí sería bastante importante esta cuestión. Por ahora es simplemente nomenclatura, ¿no es cierto?, que se puede utilizar más adelante. Ya, a ver, dudas sobre este punto. Aquí el W, ¿no es cierto?, en este caso está expresado en todo caso como salario simplemente, como remuneración. El P por el producto marginal, ¿no es cierto?, son las 5 lucas multiplicado por los 3, ¿no es cierto?, por los 3 cajones, ¿no es cierto?, son 15 lucas, igual salario. Esto es una medida del margen, ¿ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, aquí con eso se mostró, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, aumento el salario, por acá arriba, contrato menos trabajadores. ¿Ok? Fíjate que aumentar el salario, ¿no es cierto?, es lo mismo que decir que disminuyen los precios del producto. Si la caja de tomate, ¿no es cierto?, que si yo ya estamos saliendo de la temporada de ventas altas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, la caja de tomate baja a 4 lucas, ¿no es cierto?, voy a contratar menos trabajadores. ¿Ok? Es lo mismo, es decir, fíjate que, ¿no es cierto?, que en esta expresión queda muy claro que, ¿cómo se llama?, que subir los salarios es lo mismo que bajar los precios. Y viceversa. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esta curva que está acá, ¿no es cierto?, este Q' en L, tiene como parámetro, ¿no es cierto?, un stock de capital constante. El galpón, con qué sé yo, con todas las demás cosas. ¿Ok? Es paramétrico esa cuestión. Vamos a moverlo un poquito, un rato más, ¿no es cierto?, esta cuestión. Por ahora, ¿no es cierto?, simplemente dejémoslo hasta ahí, esta parte. ¿Ok? Hay relaciones con otro tipo de variables, ¿no es cierto?, que las vamos a pasar por alto por ahora, ¿no es cierto?, porque este no es el objetivo central del curso. Entonces, interesa simplemente que se tenga claridad sobre estos temas. ¿Ok? Porque son temas peludos. ¿Ok? Probablemente a muchos de ustedes, no sé si hay alguno de ustedes que sea comunista o algo así, ¿o no?
¿no? Bueno, esta relación entre salarios y empleo, ¿no es cierto?, es una relación muy compleja, ¿ok? Muy discutida, ¿ok? Desafortunadamente, ¿no es cierto?, yo creo que en realidad no es muy discutible, para que estamos con la escena. No es muy discutible, ¿no es cierto?, pero por supuesto es matizable, digamos, ¿ok? Sigamos. Dejemos planteado, ¿no es cierto?, el siguiente problema, ¿ok? Digamos lo siguiente, ¿ok? Ahora ya resolvimos, ¿no es cierto?, cuántos trabajadores vamos a contratar. Con este ejercicio lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue decir, mira, dado esta condición, este problema, dijimos, mira, los beneficios son P por Q, ¿no es cierto?, menos W por L, ¿no es cierto? Y lo que hicimos acá, ¿no es cierto?, fue maximizar, ¿no es cierto?, maximizar respecto de L, de la cantidad de trabajadores. Pero dijimos, ¿no es cierto?, que también esta empresa tenía que maximizar, ¿no es cierto?, tenía que optimizar su producción, Q. ¿Ok? O sea, lo que sigue ahora, ¿no es cierto?, es que nosotros deberíamos maximizar, ¿no es cierto?, beneficios asociados a la producción. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, recordamos, ¿no es cierto?, que Q, ¿no es cierto?, es igual a una función cualquiera, ¿no es cierto?, de K, L. ¿Ok? ¿Ok? Bajo ciertos supuestos matemáticos, ¿no es cierto?, puede operar una cuestión que se llama el dual en economía, ¿ok? Esto significa, ¿no es cierto?, que yo puedo despejar L, ¿no es cierto?, de esta ecuación. Y digamos, yo podría representar a L, ¿no es cierto?, como una función inversa, digamos, de K, Q. ¿Sí? ¿Dudas sobre este punto? No. Algo me estaba saliendo aquí en pantalla, alguien que decía que hay... Bueno, me da lo mismo, ya. Esta función inversa, ¿no es cierto?, no es llegar y sacarla así como saca la manga, ¿no? Aquí hay ciertos requisitos de continuidad, de convexidad y otras cosas más, ¿no es cierto?, que hacen que el dual pueda ser aplicable. No es siempre así, pero la evidencia empírica muestra que sí debería ser así en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? En general, una función muy usual, ¿no es cierto?, de producción, ¿no es cierto?, es una función de producción del tipo Cobb-Douglas que se conoce. Las funciones Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, son funciones del tipo Q igual a K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Esa es una típica función de producción, muy usual. Esta tiene ciertas características muy particulares, ¿no es cierto? Presenta los rendimientos decrecientes al factor que habíamos dicho, ¿no es cierto? Tiene también cierto comportamiento a la escala, ¿no es cierto?, que es bastante conocido, ¿no es cierto? Pero piénselo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si yo quiero saber qué es lo que pasa en la medida en que yo voy aumentando, ¿no es cierto?, el factor trabajo en esta cosa. ¿Qué pasa si yo voy aumentando el factor trabajo? Bueno, hago de Q a de L, ¿no es cierto? Y de Q a de L, ¿no es cierto?, ¿cómo es? Bueno, es AK elevado a alfa, ¿no es cierto? L elevado a 1 menos alfa menos 1 por 1 menos alfa. ¿No es así? O sea, eso es AK elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa menos 1. ¿Qué es eso? Eso es L elevado a menos alfa. ¿No es así? Por 1 menos alfa. Y eso es... Ahí me sobró una algo. Esto es una A. Y esto, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto? Me queda L elevado a menos alfa y K elevado a alfa. O sea, esto es A, K sobre L elevado a alfa, 1 menos alfa. Y si yo aumento ahora la cantidad de trabajadores, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo con Q? Si yo aumento el L. Si queréis, hagamos algo más bonito. Hagamos que el límite de L que tiende a infinito. Y yo agrego muchísimos trabajadores a esta función de producción. ¿Qué es lo que me ocurre con esta función? Bueno, en esta función lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que este coeficiente sube muchísimo. ¿No es así? Si esto sube mucho, todo este coeficiente tiende a ser cero.
Esto es decreciente. Este es el producto marginal del trabajo, y es decreciente. O sea, esta función que está acá, ¿no es cierto? Estas Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Cumplen el requisito, ¿no es cierto?, del producto marginal del trabajo decreciente. ¿Ok? Bien. Lo que importa a este punto, ¿no es cierto, chanchitos? Es que tengo esta función acá. ¿Ok? Yo estoy expresando ahora L, ¿no es cierto?, como función de la cantidad de capital y la cantidad de producto. Es como si yo te dijera, mira, vamos a expresar ahora L, ¿no es cierto?, como una función de la cantidad de producto que quiero producir, ¿no es cierto?, asociado al galpón, digamos, o al capital que tengo. Es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Necesito producir, no sé, 20 cajas de tomate al día. ¿Entiendes? 20 cajas de tomate al día, ¿no es cierto?, y tengo un galpón para packing. ¿Sí? ¿Cuántos L necesito para hacer eso? La respuesta está en el ejercicio anterior. No, antes. Acá. Si necesito producir 20 cajas de tomate, ¿no es cierto?, tengo que contratar 4 trabajadores y algo más. Se lo está diciendo esta tablita. ¿Te das cuenta? O sea, el L, ¿no es cierto?, ahora me representa el L, este que está aquí, ¿no es cierto?, ahora es un requerimiento técnico de producción asociado al stock de capital que ya existe. Y en ese caso, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, yo puedo hacer el mismo ejercicio. Y digo entonces de phi a dq igualamos a 0, ¿no es cierto?, y eso va a ser ¿qué cosa? Bueno, va a ser P. ¿Necesitaríamos copiar de nuevo la función? Copiémosla, para que no nos perdamos simplemente. Si estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que mi función de beneficios era P por Q menos W por L, en el corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, de phi a dq va a ser igual a P, ¿no es cierto?, menos, ¿qué cosa? W por L' en Q, igual a 0. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, decir, mira, W por L' en Q, ¿no es cierto?, es igual a P. De nuevo, esto es palabra de Dios, chanchitos. ¿Ok? Y observen lo que tenemos acá. ¿Qué es esto que está acá? W por L' en Q. O sea, ¿cuánto tengo que aumentar los trabajadores cuando aumenta la producción multiplicado por el salario? ¿Cuánto tengo que aumentar la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, una vez que aumento la producción deseada, exigida, ¿no es cierto?, y multiplicado por el salario. Esta es una función de costos, pero costos en el margen, de cuánto me cuesta incrementar la producción. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, esta cosa tiene el nombre de costo marginal de producción. Igual al precio del producto. Y esto, chanchitos, de nuevo, es una condición de primer orden, ¿no es cierto?, para un máximo, pero ahora variando la producción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Novedades? ¿Cómo estamos? ¿Está bien esta cuestión? ¿Se entiende bien? ¿O estamos procesando? ¿No hay problema, viejos perros? Ya. Son 20 para las 6. Podríamos hacer un ejercicio con esto también, ¿eh? Quizás, pero no. Vamos a dejar el ejercicio para la próxima clase. Veamos la interpretación gráfica de esta cosa.
Fíjate, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto. ¿Sí? En la práctica, ¿no es cierto?, esta cuestión es lo mismo, ¿no es cierto?, que hemos estado diciendo antes. ¿Ok? Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que lo que yo tengo acá, ¿no es cierto?, es Q. ¿Ok? Y aquí voy a tener costos. Costos. ¿Cómo se comportan estos costos? Bueno, según lo que vimos antes, ¿no es cierto? Esto de hecho, ¿no es cierto?, no es más que la misma función de producción, pero puesta patas para arriba. ¿Ok? Bueno, que es lo mismo, estos costos, ¿no es cierto?, se comportan, ¿no es cierto?, de una manera como esta. ¿Ok? Primero son decrecientes y después son crecientes. Si nosotros lo llevamos ahora a costo marginal, ¿no es cierto?, a costo, a Q', digamos, por L, por W, y Q acá, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con una curva, ¿no es cierto?, que también tiene la misma forma que eso que está ahí arriba. O sea, algo como esto. Esta curva, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Esta es la función de costos marginales. ¿Ok? Lo que nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, que si esta es la función de costos marginales y yo tengo, por ejemplo, un precio como este, por ejemplo, y yo tengo un precio como este, por ejemplo, aquí tengo el precio, resulta, ¿no es cierto?, que con eso yo tengo determinado la producción de la empresa. Si el precio sube, yo voy a producir más. Si el precio baja, yo voy a producir menos. Con lo que es lo mismo, ¿no es cierto, chanchitos? Esta función de costos marginales de producción, ¿no es cierto?, esta función de costos marginales de producción es también igual a la oferta de producto. Y es básicamente, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no es cierto?, que la demanda por factores. Lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hicimos, ¿no es cierto?, la única diferencia desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto?, es que en el caso de la demanda por factores, ¿no es cierto?, usábamos una expresión directa, ¿no es cierto?, de la función de producción. En el caso de la oferta de producto, ¿no es cierto?, utilizamos la función inversa de la misma función. De la misma función. ¿Ok? Lo que hicimos fue usar una función inversa de la misma función, ¿no es cierto? Y por eso es que tienen la misma forma, de hecho. Pero patas para arriba, digamos. ¿Ok? ¿Se podría poner patas para arriba esta cuestión o no? Casi, casi salió. Pero es muy parecida, pero patas para arriba. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que este es un problema gemelo. ¿Ok? O sea, la oferta de producto, ¿no es cierto?, es la contrapartida, ¿no es cierto?, si se quiere, de la demanda por factores. ¿Ok? Y esto nos está diciendo, ¿no es cierto?, que en la medida en que yo tenga mejores precios, ¿no es cierto?, yo voy a ofertar más productos, ceteris paribus, todo lo demás. ¿Ok? Y lo que está mostrando esta pendiente de la curva, ¿no es cierto?, de nuevo, son los rendimientos decrecientes al factor. Es decir, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en la medida, ¿no es cierto?, en que yo tenía más trabajadores metidos en la planta, ¿no es cierto?, que si yo en el packing o donde sea, ¿no es cierto?, la producción asociada a un siguiente trabajador, ¿no es cierto?, es cada vez menor. ¿No es así? Dijimos, cada trabajador adicional va produciendo cada vez menos. Si uno lo lee desde el punto de vista de la producción, ¿no es cierto?, que si yo, significa, ¿no es cierto?, que cada vez que yo requiera aumentar en una cantidad fija, ¿no es cierto?, la producción, voy a necesitar cada vez más trabajadores. ¿No es así? De nuevo, volvamos al ejemplo gráfico, al ejemplo numérico que teníamos antes. Si yo les digo, ¿sabéis qué más, no es cierto? Yo quiero producir 5 cajas de tomate, ¿no es cierto?, adicionales. Ya estoy supongamos, en 5 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores necesito para producir 5 cajas de tomate más? Yo necesito el sexto, ¿no es cierto?, que me va a producir 2 más nomás. En realidad ni siquiera tengo cómo hacerlo. ¿Ok?
Si yo te digo por acá, ¿no es cierto? Que si yo estoy en cero, ¿no es cierto? Y quiero producir 5 cajas de tomate, necesito contratar un solo trabajador. ¿Se dan cuenta? Eso es un poco lo que estamos mostrando, ¿no es cierto? Con la función de oferta de productos. En la práctica, lo que estoy diciendo es, dado que existen estos rendimientos decrecientes del factor, ¿no es cierto? Yo voy necesitando cada vez más trabajo y, por lo tanto, más costo, ¿no es cierto?, para producir una unidad adicional de producto. ¿Ok? Eso es lo que refleja la función de oferta de producto, ¿no es cierto?, como la estamos dibujando hasta ahí. ¿Ok? Esto que está acá. El costo es creciente. ¿Ok? Reitero, esto es corto plazo. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, uno podría preguntarse qué tan corto es el plazo. A ver. Todos ustedes han ido al Casino de Velázquez, ¿no? O estamos en un curso que todavía no conoce la universidad. ¿Todos conocen el Casino de Velázquez o no? ¿Hay alguien ahí? No, ya se fueron todos, parece. Ya, a ver, dejemos esos ejemplos para la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, alcances, observaciones? ¿Alguna inquietud? ¿Algún problema? Por mi parte, nada, profe. ¿Todos están claros? Vamos, mira, yo cacho que a lo mejor cometí un error al meterme al tiro a la función de costos marginales, ¿no es cierto? Porque a lo mejor todavía estaban masticando lo de la demanda de factorio. Tranquilo. La próxima clase vamos a tratar de repasar un poco esta parte, ¿no es cierto? Y vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, explicativo, ¿no es cierto?, a ver si queda claro el concepto que hay detrás de este asunto, ¿no es cierto? Pero tranquilo, ¿no? O sea, no es nada muy complicado, ¿no es cierto? De verdad no debería ser mayor drama esta parte del asunto, si es que cachan bien el tema de cálculo. Si se sienten pillados en cálculo, ¿no es cierto?, griten, ¿ok? No sé cómo decir eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pero sí, efectivamente, pueden estar medio baja, como un burro, ¿no es cierto? Sí, o sea, si no cachan bien de derivada, esas cosas, ¿no es cierto?